Fue un icónico cantante y actor de cine. Era carismático y talentoso y literalmente conmocionó al mundo de la música con un nuevo sonido. Miles de adolescentes estadounidenses soñaban con su peinado y otros miles envidiaban su popularidad entre las chicas. Hoy hablaremos de el rey del rock and roll, Elvis Presley, quien, gracias a sus ganas y ambiciones personales, salió de la pobreza y se convirtió en una leyenda. ¿Cómo logró un éxito tan abrumador? ¿Por qué querían meterlo en la cárcel? ¿Y por qué Elvis no vivió una larga vida? Este es el canal Biographer. Pónganse cómodos y comencemos. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Sus padres, Vernon Elvis y Gladys Love Presley, vivían en una casa de escopeta que Vernon construyó para el nacimiento del niño. Elvis no era el único hijo esperado de la familia. También lo fue su hermano gemelo, Jesse Garon Presley, que nació media hora antes que Elvis, pero nació muerto. Su padre era de ascendencia alemana, escocesa e inglesa, y su madre, Gladys, era escocesa irlandesa con ascendencia normanda francesa. Había familias de clase trabajadora y cherokees nativos en el clan. La nieta de Elvis, Riley Keough, confirma que su tatarabuela Gladys era cherokee. Tuve una bisabuela que era Creek y otra que era cherokee de sangre completa. Gladys era la cabeza de la pequeña familia Presley. Elvis se acercó a sus padres desde la infancia y con el tiempo formó un vínculo particularmente estrecho con su madre. La familia, que consistía en abuelos, tías, tíos y primos, vivía uno al lado del otro en Tupelo. La familia no era rica. Vernon cambió un trabajo extraño por otro, sin mostrar particularmente sus ambiciones. La familia a menudo tenía que depender de la ayuda alimentaria del gobierno o de la ayuda de los vecinos, pero los padres luchaban por proporcionar todo para su hijo, que era el significado de sus vidas. Perdieron su hogar cuando Elvis tenía 3 años, en mayo de 1938. Vernon fue declarado culpable de falsificar un cheque emitido a su nombre por un terrateniente y un empleador ocasional. Fue sentenciado a 3 años en la penitenciaría estatal de Mississippi, en Parchman, y Gladys y Elvis se mudaron con familiares. Vernon pasó 8 meses tras las rejas, después de lo cual fue liberado con la condición de que mantuviera un buen comportamiento. Elvis ingresó al primer grado en East Tupelo Consolidated School en septiembre de 1941. Los maestros lo consideraban promedio. En 1943, desde la edad de 8 años, Elvis pasaba muchas noches de sábado en el Palacio de Justicia de Tupelo, desde donde Vuelo transmitía Saturday Jamboree. Era un programa amateur que tenía una audiencia en vivo, contaba con hasta 150 personas. Cualquiera podía cantar o tocar en el programa, y Elvis lo hizo repetidamente. Old Shep fue solo una de las muchas canciones que cantó. Al final de la Segunda Guerra Mundial, donde el padre del niño ayudó a construir un campo de prisioneros de guerra, Vernon compró una nueva casa de 4 habitaciones en Berry Street, East Tupelo. Elvis ingresó al 5º grado durante ese periodo. Al comienzo del periodo escolar, su maestra, la señora Grimes, preguntó a sus alumnos si alguno de ellos quería decir una oración. Elvis se puso de pie y dijo una, luego inmediatamente comenzó a cantar Old Shep. La señora Grimes estaba muy impresionada. La cantó tan dulcemente, dijo una vez. La maestra lo llevó al director, el señor Cole, y Elvis cantó Old Shep nuevamente. El señor Cole no estaba menos impresionado. Eso fue unas semanas antes de la feria y exhibición de productos lácteos de Mississippi, Alabama, en Tupelo. Elvis fue seleccionado inmediatamente para participar. Elvis cantó para el público el 3 de octubre de 1945, en el Día del Niño, en la Feria y Espectáculo Lácteo Anual Mississippi, Alabama, en la Plaza Central. Esa fue su primera actuación pública. Elvis, de 10 años, se paró en la silla junto a un micrófono y cantó Old Shep en un concurso de talentos juveniles en la radio. Se dice que Elvis obtuvo el segundo lugar al ponerse las gafas y pararse en una silla para alcanzar el micrófono frente a varios cientos de personas. Usó anteojos por un corto tiempo en 5º grado.
Se suponía que Elvis recibiría boletos gratis para todas las atracciones de la feria y $5 por el segundo lugar. Sin embargo, según sus flashbacks, ocupó el quinto lugar y el mismo día, en lugar de un premio, recibió una nalgada de su madre por participar en una de las atracciones más peligrosas. El próximo año, Gladys le compró a su hijo su primera guitarra en la ferretería de Tupelo por $7.90 para el 11º cumpleaños de Elvis, el 8 de enero. Según el dueño de la tienda, F.L. Bobo, Elvis quería un rifle o una bicicleta, pero su madre solo tenía el dinero para una guitarra, por lo que persuadió a Elvis para que la comprara. Recibió lecciones básicas de guitarra de 2 de sus tíos y un nuevo pastor en la iglesia familiar durante el próximo año. Presley recordó: "Tomé la guitarra, observé a la gente y aprendí a tocar un poco, pero nunca cantaría en público. Era muy tímido al respecto". Apenas 11 meses después de comprar la casa en Berry Street, la familia la vendió y se mudó a Tupelo, en un pequeño callejón al lado del recinto ferial, justo enfrente del barrio negro de la ciudad Shake Rag. Elvis fue al 6º grado en Milam Junior High School. Fue invitado a cantar la canción a petición de la maestra señora Camp. Ella recordó: "Era tan bueno que los niños se callaron y se complacieron con él". Comenzó a llevar su guitarra a la escuela diariamente al año siguiente. Tocaba y cantaba a la hora del almuerzo, y a menudo sus compañeros de clase se burlaban de él como un niño cursi, tocando música hillbilly. Presley era fanático del programa Mississippi Slim en la estación de radio Tupelo Vuelo. Mississippi Slim fue su primer héroe musical. El hermano menor de Slim, que era uno de los compañeros de clase de Presley y a menudo lo llevaba a la estación de radio, describió a Elvis como loco por la música. Slim le dijo a Presley aún más cosas nuevas sobre tocar la guitarra, demostrando la técnica de tocar acordes. Se le permitió cantar 2 veces en vivo en la estación, presentado por Mississippi Slim cuando Elvis cumplió 12 años. Por primera vez, el niño tenía un grave miedo escénico y no pudo aparecer en la actuación programada. Sin embargo, apareció en el aire e interpretó la canción con el apoyo del músico una semana después. A la edad de 13 años, en noviembre de 1948, él y su familia se mudaron a Memphis, Tennessee, a 80 millas al noroeste de Tupelo, y vivieron en pensiones del centro durante gran parte del año siguiente. Así, la familia cambió unas 10 veces de vivienda. Elvis continuó sus estudios de 8º grado en Humes High School en Memphis. Los horizontes musicales de Elvis se expandieron durante ese período. Tuvo muchas oportunidades de acercarse a la música debido a la radio, la iglesia, las tiendas de música y los clubes nocturnos. Además, Elvis tocó en una banda con otros 4 chicos del Lauderdale Courts. Elvis comenzó a prestar especial atención a su apariencia durante ese período. Dejó que su cabello y patillas crecieran más largos de lo habitual y comenzó a usar ropa extremadamente colorida, que lo hizo destacar, especialmente en el contexto del conservador y conformista Deep South de los años 50. Elvis usaba pantalones todos los días, en un momento en que todos en la escuela usaban jeans. Llevaba un abrigo y ataba una bufanda como una corbata de tipo gasné, como una especie de estrella de cine. La gente lo miraba con sorpresa, pero él ya sabía por lo que quería luchar. La vida de la familia Presley en ese momento aún no había mejorado. Vernon y Gladys fueron cambiando de trabajo uno por uno. Elvis se iluminó para alimentarse a sí mismo y a sus padres. Juntos fueron a la iglesia Asamblea de Dios. Elvis continuó cantando junto con la guitarra, fue de compras a Beale Street y absorbió activamente el blues negro y la música gospel que sonaba a su alrededor. Por la noche, asistía regularmente a actuaciones de gospel blanco y negro en el centro de la ciudad. Curiosamente, Elvis logró casarse cuando tenía 13 años. Como adolescente impulsivo, estaba tan enamorado de Magdalene Morgan que secretamente falsificó el certificado de matrimonio de sus padres, inscribiéndose a sí mismo y a Magdalena en él. Se conocieron en la iglesia Primera Asamblea de Dios. Elvis fijó el 11 de septiembre como la fecha del matrimonio, lo que sorprendería a Magdalena 50 años después cuando se enteró. Elvis amaba los cómics, especialmente Capitán Marvel Jr. Su primo Harold Lloyd recordó que en la escuela secundaria en Memphis intercambiaban cómics.
A veces le pedía prestado algo. Me dejaba tenerlos porque sabía que los devolvería en buena forma. Su trabajo escolar pasó a un segundo plano cuando la pasión de Elvis por la música se volvió abrumadora en 1952. El rango de calificaciones A, B y C durante su primer año en Humes cambió tanto que se convirtió en un estudiante C. Cuando su profesor de música le dijo que no podía cantar, trajo su guitarra al día siguiente y cantó el reciente éxito Keep Them Cold Icy Fingers Off Me para demostrar lo contrario. La mayor parte de su tiempo libre, Elvis lo pasaba en cines y tiendas de música. Por la noche, junto con sus padres, asistió a sesiones de canto gospel en el Ellis Auditorium, donde notó interesantes movimientos escénicos de los artistas más carismáticos. El canto gospel contenía la espiritualidad y la fisicalidad que se convirtieron en la base del estilo musical del joven Elvis Presley. Sin embargo, cuando cantaba y tocaba la guitarra en las fiestas, era mucho más probable que interpretara música pop de Dean Martin, Bing Crosby o Perry Como. Elvis se inscribió para el servicio militar en enero de 1953. Luego, de acuerdo con el sistema de reclutamiento, los jóvenes con buena salud tenían que estar libres desde los 18 años durante 2 años de servicio militar. Elvis entró en el Minstrel Show anual de Humes un par de meses antes de graduarse de la escuela secundaria, el 9 de abril de 1953. Interpretó la canción Till I Waltz Again With You de Teresa Brewer. Elvis realmente sorprendió a los estudiantes, padres y maestros al cantar y tocar la guitarra en su actuación. Más tarde recordó: "No era popular en la escuela, fallé en la música, lo único que he fallado. Y luego me inscribieron en este concurso de talentos. Cuando subí al escenario escuché a la gente retumbar y susurrar y demás, porque nadie sabía que yo cantaba. Fue increíble lo popular que me volví en la escuela después de eso". Esa actuación contribuyó en gran medida a la reputación del futuro cantante. Presley, que no había recibido formación musical formal y no podía leer música, aprendió y tocó de oído. Durante ese periodo, frecuentó tiendas de música que tenían máquinas de discos y cabinas de escucha. En el último año de escuela, Elvis conocía todas las canciones de Hank Snow y adoraba los discos de otros artistas country como Roy Acuff, Ernest Tubb, Ted Daffan, Jimmy Rogers, Jimmy Davis y Bob Wills. Uno de los artistas favoritos de Elvis, el cantante de gospel sureño Jake Hess, influyó significativamente en su estilo de cantar baladas. Era un participante regular en el mensual All Night Singings en el centro de la ciudad. Siempre que era posible, asistía a conciertos de blues en el sur segregado, solo en noches reservadas exclusivamente para audiencias blancas. Y por supuesto, escuchaba estaciones de radio regionales como la WDIA de AM, que tocaban discos de carreras, espirituales, blues y el sonido moderno y pesado del rhythm and blues. Músicos afroamericanos locales como Arthur Crudup y Rufus Thomas inspiraron algunos de los trabajos futuros de Presley. Graduarse de la escuela fue el punto de partida en el alto mundo de la música para Elvis, donde había soñado y esperado llegar. Elvis consiguió un trabajo en el garage de M.B. Parker Machinists por $33 a la semana después de graduarse de Humes High School el 3 de junio de 1953, lo que difícilmente puede considerarse un atributo de una futura leyenda. Pero pronto todo encajó. Presley se registró en la oficina de Sun Records en agosto de 1953. Quería pagar unos minutos de estudio para grabar un disco de doble cara con las canciones My Happiness y That's When Your Heartaches Begin. Más tarde afirmó que quería darle el disco a su madre por su cumpleaños, a pesar de que una tienda general cercana tenía un servicio de grabación amateur mucho más barato. Probablemente eligió Sun Records con la esperanza de hacerse notar. La administradora del estudio, la productora Marion Keisker, le preguntó repetidamente a Presley a cuál de los artistas se parecía, a lo que Elvis respondió: "Canto de todo tipo, y no sueno como nadie". Marion recordó a Elvis en su primera reunión como tímido, un poco triste, acunando su maltrecha y golpeada guitarra infantil. El jefe del estudio, Sam Phillips, llamó a Marion después de que se completó la grabación con una solicitud para escribir el nombre de ese chico, a lo que ella misma respondió: "Es un buen cantante de baladas, eso espero".
Durante la grabación, Elvis le preguntó a Marion Keisker si conocía alguna banda que estuviera buscando un cantante, pero la respuesta fue decepcionante. Durante los primeros meses de su desarrollo musical, sabía que quería convertirse en cantante, pero no sabía exactamente cómo hacerlo. Así que se quedó en los estudios de Memphis Recording Service durante unos meses. No fue hasta enero de 1954 que Presley grabó su segundo álbum personal titulado I'll Never Stand in Your Way y It Wouldn't Be the Same Without You. I'll never stand in your way. Pero eso no lo ayudó a convertirse en un artista profesional. Elvis falló a una audición para el cuarteto vocal local Songfellows después de que le dijeran que no podía cantar. Elvis cambió de trabajo debido a las instrucciones de su ex jefe de cortarse el pelo en abril. Consiguió un trabajo como conductor de camión en Crown Electric por un buen salario de $40 por semana. Su amigo Ronnie Smith, que también era un entusiasta de la música con quien tocaron varios shows, ya estaba en una verdadera banda profesional a la edad de 16 años. Ese grupo fue liderado por Eddie Bond, quien había estado tocando en Memphis durante varios años y ahora necesitaba un vocalista. Ronnie sugirió a Elvis para el puesto, pero después de un par de canciones que Presley falló, Bond lo rechazó, aconsejándole que siguiera conduciendo el camión. Dijo que nunca sería cantante. El destino literalmente le dio al chico una segunda oportunidad en ese momento. Descubrió que el jefe de Sun Records, Sam Phillips, estaba buscando un sonido nuevo y sorprendente. Necesitaba un intérprete que pudiera llevar a un público más amplio el sonido de músicos negros que eran muy populares. Sam compró un demo de la balada de Jimmy Sweeney, Without You, creyendo que se adaptaría a un cantante adolescente, por lo que invitó a Elvis al estudio. A Phillips no le gustó su actuación, pero le pidió a Presley que cantara tantas canciones como supiera. Estaba tan impresionado con lo que escuchó que invitó a dos músicos locales, el guitarrista Winfield Scotty Moore y el contrabajista Bill Black, para componer y grabar algo con Elvis. La sesión musical que tuvo lugar en la noche del 5 de julio hasta altas horas de la noche fue completamente infructuosa. Presley tomó su guitarra y tocó el número de blues de Arthur Crudup de 1946, That's All Right, cuando todos estaban a punto de dejar de intentarlo e irse a casa. Moore recordó que de repente, Elvis comenzó a cantar esta canción, saltando y actuando como un tonto, y luego Bill tomó su bajo y comenzó a actuar como un tonto también, y comencé a tocar con ellos. Sam, creo, tenía la puerta de la cabina de control abierta. Sacó la cabeza y dijo, ¿qué están haciendo? Y dijimos, no lo sabemos. Bueno, retrocede, dijo. Trata de encontrar un lugar para comenzar y hazlo de nuevo. Phillips inmediatamente comenzó a grabar, porque ese era el sonido que estaba buscando. El popular DJ de Memphis, Dewey Phillips, tocó That's All Right en su programa Red, Hot and Blue 3 días después. Los oyentes comenzaron a llamar, queriendo saber quién era ese cantante. Hubo tal interés que Dewey Phillips tocó el disco en repetición durante las 2 horas restantes de su actuación. Entrevistó a Presley en vivo y le preguntó a qué escuela secundaria fue para aclarar su color a muchas personas que llamaban. Muchos de ellos asumieron que era negro. Durante los días siguientes, el trío con Elvis grabó Blue Moon of Kentucky de Bill Monroe en un estilo bluegrass, nuevamente en un estilo distintivo, utilizando un efecto de eco artificial que Sam Phillips llamó slapback. Así fue lanzado un sencillo con That's All Right y Blue Moon of Kentucky. And he would record the music to this machine. It's mono, so everything would go live. He might have 4 microphones, but it would all go to one track tape. So there's no changing anything later. Eddie Bond le pidió a Ronnie Smith que averiguara si Elvis quería cantar con él ahora después de que el disco se convirtiera en un éxito en Memphis. Elvis declinó cortésmente la invitación. Presley, Moore y Black actuaron en público por primera vez en el Club Bon Air el 17 de julio y Elvis todavía actuó con su primera guitarra. El trío tocó en el Overton Park Shell a finales de mes. Esa actuación se volvió especial debido al baile excéntrico de Elvis. Interpretó Rubber Legs por primera vez, pero pronto sería su movimiento más reconocible.
La combinación de subidón del ritmo y nerviosismo, jugando frente a una gran multitud, hizo que Presley sacudiera las piernas durante la actuación. Sus pantalones anchos acentuaron esos movimientos, haciendo que las chicas de la audiencia gritaran. Durante las partes instrumentales, se alejaba del micrófono y tocaba y temblaba, y la multitud simplemente se volvía loca. Black, siendo un showman nato, gritó mientras tocaba su bajo, entregando golpes dobles que Presley recordó más tarde como un sonido realmente salvaje, como un tambor en la jungla o algo así. Poco después, Moore y Black dejaron su antigua banda, los Starlight Wranglers, para tocar regularmente con Elvis, y el DJ y promotor Bob Neal se convirtió en el manager del trío. A menudo tocaban en Eagle's Nest de agosto a octubre y regresaban al Sun Studio para grabar nuevo material. Presley rápidamente se volvió más seguro en el escenario. Según Moore, su movimiento era algo natural, pero también era muy consciente de lo que provocaba una reacción. Hacía algo una vez y luego lo expandía muy rápido. Elvis apareció en el Louisiana Hayride en noviembre de 1954. Fue el principal y más libre rival del Grand Ole Opry, donde el músico apareció solo una vez en octubre y se le notificó que no era apto para ese programa. Al mismo tiempo, el programa de Shreveport se emitió en 198 estaciones de radio en 28 estados. Elvis volvió a tener un ataque de nerviosismo y aunque al principio los oyentes reaccionaron con moderación, el segundo set, más enérgico, causó una respuesta entusiasta de la audiencia. Poco después del espectáculo, Hayride contrató a Presley para un año completo de actuaciones los sábados por la noche. Después de cambiar su vieja guitarra por $8 y verla irse inmediatamente a la basura, Elvis compró una guitarra Martin por $175. Eso serían $1,800 en el año 2023. El nuevo contrato de Elvis con Bob Neal entró en vigor el 1 de enero de 1955 y durante los próximos meses, una foto sonriente de Elvis, Neal y Sam Phillips conmemorando el evento apareció en varios periódicos y revistas para fans. Y el trío fue a tocar en nuevos lugares, incluyendo Nueva Orleans, Luisiana, Houston, Texas Texarkana y Arkansas. Elvis, junto con muchos artistas prometedores como Minnie Pearl, Johnny Horton y Johnny Cash, cantaron las alabanzas del patrocinador de Louisiana Hayride, el fabricante de donas Southern Made Donuts. Presley tuvo un amor de toda la vida por las donas, recibiendo una caja de ellas con glaseado caliente a cambio de una cinta promocional de radio. Desafortunadamente, ese comercial de Elvis nunca fue lanzado. Pronto Presley hizo su primera aparición en televisión en Louisiana Hayride de la KSLA-TV y sus apariciones regulares en Hayride, giras constantes y lanzamientos de discos bien recibidos lo convirtieron en una estrella regional desde Tennessee hasta el oeste de Texas. Eso llamó la atención del coronel Tom Parker, a quien Bob Neal consideraba el mejor promotor en el negocio de la música. Parker invitó a Presley a actuar en la gira country de Hank Snow en febrero. Los cuartos sencillos de Elvis, Baby Let's Play House y I'm Left You're Right, She's Gone fueron lanzados el 10 de abril. Ese lanzamiento fue considerado especialmente exitoso para un artista joven. En mayo, Presley recorrió el sur diariamente, lo que llevó al coronel Parker a escribir a Bob Neal a finales de mes que quería participar en la promoción de la carrera de Elvis. Elvis fue a Texarkana el 5 de junio, después de otro espectáculo. El Cadillac rosa y blanco de Elvis se incendia y se quema a mitad de camino de Texarkana en Fulton, Arkansas. La madre de Elvis, Gladys, siempre recordaría despertarse de un sueño profundo con la sensación de que algo andaba mal. Otros recordaron a Elvis sentado al costado de la carretera y devastado viendo sus sueños convertirse en humo. Elvis compró un nuevo Cadillac Fleetwood 60 rosa de 1955 con una capota negra para reemplazar el quemado un mes después. El portaequipajes de madera extraíble se utilizó para los instrumentos de la banda. Gracias a un vecino, Elvis repintó el auto en rosa, que desarrolló para Elvis y lo llamó Elvis Rose. Presley le regaló ese Cadillac a su madre, convirtiéndolo así en quizás el automóvil más famoso del mundo. Gladys siempre se refería con orgullo a él como su coche. Elvis era muy aficionado a ese coche.
Un noviembre, Johnny Cash se unió al programa de Presley y se sorprendió al ver que Elvis se tomó el tiempo para lavar a mano su auto a fondo después de conducirlo bajo la lluvia y a través del barro en el camino a Texarkana. Por cierto, ¿te gustaría saber más sobre la difícil vida de Johnny Cash? Siempre consideramos los deseos en los comentarios, así que escribe qué biografía te gustaría conocer. Son ya había hecho 10 lanzamientos de Elvis Presley, Scotty and Bill en agosto. Un baterista se unió al trío en las últimas grabaciones. Algunas canciones como That's All Right fueron escritas en un lenguaje que un periodista de Memphis llamó R&B Idiom of Negro Field Jazz. Y otras canciones como Blue Moon of Kentucky estaban más en el campo country, pero había una curiosa mezcla de las dos músicas diferentes en ambas. Esa mezcla de estilos impidió que la música de Presley recibiera radiodifusión. Según Bob Neal, muchos disc jockeys de música country no tocaban su música porque se parecía mucho a un artista negro. Ninguna de las estaciones de R&B lo recogía porque sonaba demasiado como un hillbilly. Se llamaba rockabilly cuando esa mezcla ganó popularidad. Elvis ya estaba siendo llamado el rey del western bop, el gato hillbilly y el Flash de Memphis en ese momento. El público nunca había escuchado esa música antes y nunca antes habían visto a nadie que tocara como Elvis Presley. Elvis casi siempre eclipsó a todos los cabezas de cartel, incluso en los primeros días. Donde quiera que iba, Elvis causaba un gran revuelo. Las chicas gritaban, se desmayaban y lo perseguían por todo el sur. Presley renovó el contrato de gestión de Neal en agosto de ese año, nombrando al coronel Parker como su asesor especial. La banda mantuvo un extenso calendario de giras durante la segunda mitad del año. Neal recordó: "Fue casi aterrador la reacción que vino a Elvis de los adolescentes. Muchos de ellos, a través de algún tipo de celos, prácticamente lo odiarían. Hubo ocasiones en algunas ciudades de Texas en las que tuvimos que asegurarnos de tener un guardia policial porque alguien siempre intentaba atacarlo". Casi todas las compañías discográficas importantes e independientes preguntaban por él en el verano de 1955. Elvis Presley fue nombrado el artista masculino más prometedor del año en la Country Disc Jockey Convention a principios de noviembre. Varias compañías discográficas estaban interesadas en firmar un contrato con él. Elvis les contó sobre su inminente transición a RCA, aunque el coronel aún no había completado el trato. 3 grandes sellos hicieron ofertas por valor de unos $25,000. Parker y Phillips hicieron un trato con RCA Victor para comprar el contrato de Presley The Sun, incluyendo todo el material, por un precio sin precedentes de $40,000. El músico, a la edad de 20 años, aún no podía firmar el contrato él mismo, por lo que su padre lo hizo por él. Parker arregló con los propietarios de Hill and Range Publishing, Gene y Julian Averbach, para crear 2 organizaciones, Elvis Presley Music y Gladys Music, para procesar el material que Presley había grabado. Los compositores tuvieron que renunciar a 1/3 de sus honorarios regulares a cambio de que Elvis interpretara sus composiciones. RCA Victor comenzó a promocionar fuertemente a Presley en diciembre y relanzó muchas de sus grabaciones anteriores antes de fin de mes. Elvis celebró su primera sesión de grabación para RCA en su estudio de Nashville 2 días después de cumplir 21 años, el 10 de enero del año siguiente. RCA Victor trajo al guitarrista Chet Atkins y 3 coristas, incluido Gordon Stoker, del popular cuarteto Jordan Ayres, para expandir el sonido, además del apoyo habitual que tenía Presley de Moore, Black, Fontana y el pianista de Hayride Floyd Kramer en concierto. Entre las canciones grabadas durante esa sesión estaba la inusual y ligeramente lúgubre Heartbreak Hotel. El sencillo vendió más de 300,000 copias en sus primeras 3 semanas de lanzamiento. Pronto alcanzaría el número 1 en el Billboard Pop Singles Chart durante 8 semanas, así como el número 1 en el Country Chart y el número 5 en el R&B Chart. Se convirtió en el primer sencillo de Elvis en vender más de 1 millón de copias, lo que le valió a Elvis su primer disco de oro. Mientras tanto, Parker llevó a Presley a la televisión nacional, invitándolo al espectáculo de la CBS en Nueva York, que incluyó 6 apariciones en 2 meses.
Después del primer show, Presley se quedó en la ciudad para grabar en RCA Victor Studios. Esas sesiones de Nueva York grabaron Blue Suede Shoes y otras 7 canciones. I Forgot to Remember to Forget, lanzado originalmente en agosto del año pasado, alcanzó la cima del Billboard National Country Singles Chart en febrero. Blue Suede Shoes fue un éxito sencillo, pero esas nuevas grabaciones fueron decisivas en la carrera de Elvis porque marcaron el momento en que comenzó a alejarse de su sonido crudo y limpio de Sun hacia el sonido RCA más comercial y espacioso. El contrato de Neil fue rescindido y Parker se convirtió en el manager de Presley a principios de marzo. RCA Victor lanzó el álbum debut homónimo de Presley el 23 de marzo. Junto con 5 grabaciones inéditas de Sun, las 7 pistas grabadas recientemente fueron las más diversas. Entre ellas había 2 canciones country y una melodía pop, mientras que el resto reflejaba el sonido evolutivo del rock and roll. Elvis Presley se convirtió en el primer álbum de rock and roll en encabezar las listas de Billboard y mantuvo esa posición durante 10 semanas. Y la portada se considera icónica y realza la importancia de la guitarra en el género. Un día temprano en marzo, antes de volar a Shreveport con su primo Gene Smith, Elvis escribe un cheque para comprar una casa de $40,000 para él y sus padres en el 1034 de Audubon Drive, un área suburbana próspera al este del centro de Memphis. Elvis compró la casa con las regalías de la canción Hotel Heartbreak. Sus padres se mudaron a una nueva casa mientras él estaba de gira. Sin embargo, ese no fue el último movimiento para la familia. Ese mismo año, Elvis viajó a Los Ángeles para audicionar para la compañía cinematográfica Paramount Studios. Elvis tarareó Blue Suede Shoes e interpretó una escena de la película aún por hacer The Rainmaker, en la que no encajaba, pero las serias ambiciones de actuación no abandonaron a Elvis. Elvis era generalmente muy aficionado al cine. En el futuro, no sería raro que alquilara cines enteros para disfrutar de películas en un ambiente relajado. A veces, esos espectáculos de cine se prolongaban durante toda la noche. Elvis Presley firmó un contrato de 7 años con Paramount Pictures durante su tiempo en Las Vegas. La vida de Elvis estaba dando vueltas y ganando impulso, volviéndose cada vez más turbulenta. En una entrevista de la época, el artista contó cuántas horas solía dormir. How much sleep do you get? Well, I average about 4 or 5 hours a night, I guess. Is that enough? No, it's really not, but I'm used to it, and I can't sleep any longer. Presley y su vuelo grupal a Nashville en abril puso a los 3 en estado de shock. Al principio, el piloto perdió el rumbo y debe aterrizar en El Dorado, Arkansas, para repostar. Luego, uno de los motores se cortó debido a un tanque de combustible incompleto. Casi cayó sobre Arkansas. A su llegada a Nashville, Elvis dijo: «Hombre, no sé si volveré a volar». Los conciertos continuaron y reunieron salas abarrotadas de 10,000 oyentes, que no siempre terminaron bien. Un mensaje urgente en papel membretado del periódico diocesano católico local fue enviado al director del FBI, J. Edgar Hoover, después de un discurso en La Crosse, Wisconsin. Informó que Presley era un peligro definitivo para la seguridad de los Estados Unidos. Sus acciones y movimientos eran tales que despertaban las pasiones de la juventud adolescente. Después del espectáculo, más de 1,000 adolescentes intentaron entrar en la habitación de Presley en el auditorio. Después de ese incidente en el verano, en el programa de entrevistas de televisión en vivo de Guy Gardner, Presley dijo: «No siento que esté haciendo nada malo. No veo cómo ningún tipo de música tendría una mala influencia en la gente. ¿Cómo la música rock and roll haría que alguien se rebelara contra sus padres?». Más tarde, en septiembre, el jefe de policía de San Diego dijo que si Elvis alguna vez regresaba a su ciudad y actuaba de la manera en que lo hizo, sería encarcelado por conducta desordenada. En su camerino entre conciertos, Presley todavía no podía alejarse de sus seguidores. Los fanáticos ajenos a los miembros de vestir y desvestir a los miembros de la banda se filtraron a través de la policía en la puerta para obtener fotos, autógrafos o simplemente para mirar. Firmó autógrafos en fotos, cuadernos, papeles, piernas, brazos y frentes. Desde mediados de mayo, el coronel Parker había convertido los conciertos de Elvis en sus actuaciones en solitario, sin la participación de otros artistas que podrían considerarse competidores.
Ese formato aseguró que Elvis se destacaría como un artista convencional y no solo como otro rock and roller. Luego, Elvis apareció por primera vez en el Teatro Fox en Detroit. En el verano, durante el descanso del artista de las giras, hubo rumores sobre el compromiso de Elvis con June Juanico, a quien conoció hace apenas un año en Biloxi. Los fanáticos sospechaban que estaban teniendo una relación, pero los rumores no fueron confirmados. Por cierto, en ese momento Elvis tenía un Messerschmitt único de 3 ruedas hecho a medida. Sin embargo, a mediados de agosto de 1957, Elvis cambió el coche por 2 horas y media de compras en la tienda de ropa Lansky Brothers en Beale Street en Memphis. Presley comenzó a filmar su primera película Love Me Tender, alquilada por 20th Century Fox a Paramount en agosto. Originalmente se llamaba The Reno Brothers, pero fue renombrado antes del lanzamiento para capitalizar el sencillo de Elvis, que seguramente sería un éxito gracias a la banda sonora. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. La película se estrenó el 16 de noviembre en el Teatro Paramount de Nueva York, seguida de espectáculos de cine a nivel nacional. La película estaba ambientada en el sur de Estados Unidos durante la época de la Guerra Civil de la década de 1800. La película se convirtió en un éxito y los críticos elogiaron la actuación de Presley en ese melodrama. En ese mismo agosto, Presley fue acusado de violar la moral de los menores. La jueza Marion Gooding preparó una orden de arresto contra Presley si torcía sus caderas en el concierto de Jacksonville. Después del concierto, Elvis admitió a los periodistas: "No puedo entender lo que estoy haciendo mal". Sin embargo, modificó su espectáculo, reemplazando algunos de sus movimientos corporales menos restringidos con movimientos meñiques significativos. Pero la audiencia todavía se estaba volviendo loca. Realmente no puedo entenderlo. Esto es lo único que puedo decir. Esta es la única explicación que tengo para ello. He estado haciendo lo mismo desde que empecé a cantar en el escenario, durante al menos 2 años y medio. Solo han sido los últimos meses que he sentido críticas. Creo que es porque mis discos se han vuelto más grandes y todo. Supongo que cuanto más popular eres, más críticas recibes. La primera aparición de Elvis en The Ed Sullivan Show fue un gran éxito. Más de 60 millones de personas, de todas las edades, vieron el programa y muchos piensan que cerró la brecha generacional que permitió a Elvis convertirse en la corriente principal. El Día de Elvis Presley fue proclamado en Tupelo durante ese periodo de tiempo. Cuando regresó a la ciudad de su nacimiento como una gran estrella, realizó 2 espectáculos en la Mississippi Alabama Fair and Dairy Show, la misma feria que realizó a la edad de 10 años. Pero ahora, un centenar de guardias nacionales y policías rodearon el escenario para controlar a la multitud de fanáticos emocionados. 1956 fue un año extraordinario para Elvis Presley. Fue una sensación regional en enero, pero para finales de año se había convertido en un fenómeno nacional e internacional. Grabó sus 2 primeros álbumes para RCA y ambos vendieron millones de copias. Hizo 11 apariciones en televisión nacional, firmó un contrato de 7 años con Paramount Pictures y protagonizó su primera película, Love Me Tender, y recibió 4 discos de oro. La portada de The Wall Street Journal decía que la mercancía de Elvis había crecido a 22 millones en ventas en los últimos meses. Las apariciones de Elvis en la televisión nacional fueron un punto de inflexión para Estados Unidos. Su apariencia poco convencional y su estilo de actuación provocaron controversia nacional. Elvis Presley indignó a los adultos, hipnotizó a los adolescentes de una nueva generación de jóvenes y pronto se convirtió en el líder de la revolución cultural que barrió el país y tuvo un impacto en todo el mundo. La modesta casa estilo rancho de 3 dormitorios en Audubon Drive, en el este de Memphis, ya no se adaptaba a la familia de una estrella de ese calibre, con miles de espectadores y fanáticos merodeando por la casa todos los días, esperando a Elvis. La familia Presley se mudó de nuevo en marzo de 1957. Elvis compró Graceland por $102,500 y ese fue el lugar donde el músico vivió durante los siguientes 20 años. Graceland fue originalmente una granja de 500 acres construida durante la Guerra Civil Americana.
Solo a finales de los años 30 del siglo XX se construyó una mansión en su lugar, que hoy se asocia con Elvis, no menos que Elvis con él. Cuando Elvis Presley era un niño, prometió a sus padres que ganaría mucho dinero y les compraría la mejor casa de la ciudad, poniendo fin a años de lucha. La encantadora y majestuosa mansión del Renacimiento colonial fue el cumplimiento de esa promesa de la infancia para la familia Presley. Después de la muerte de Elvis, Graceland fue valorado en $350,000 y abierto a los turistas por Priscilla Presley en el verano de 1982. Por cierto, las puertas musicales reconocibles no existían antes de que Presley comprara la casa. Fueron diseñadas por Abe Saucer específicamente para Elvis y hechos a medida por John Dillars, Jr. de Memphis Doors, Inc. El segundo álbum de Elvis llegó pronto e incluyó Old Shep. When I was a lad, that old ship. De cuando actuó por primera vez en un concurso de talentos en 1945. Las giras continuaron. Los conciertos terminaron en multitudes violentas y a veces incontrolables de oyentes en el escenario, con el periódico de Detroit sugiriendo que el problema de asistir a los conciertos de Elvis era que te podían matar. Frank Sinatra fue aún más crítico, describiendo el rock and roll como brutal, feo, degenerado, vicioso. Fomenta reacciones casi totalmente negativas y destructivas en los jóvenes. Huele falso y es falso. Es cantado, tocado y escrito, en su mayor parte, por matones cretinos. Este afrodisíaco de olor rancio lo deploro. Cuando se le preguntó a Elvis qué pensaba al respecto, dijo: «Admiro al hombre. Tiene derecho a decir lo que quiera decir. Es un gran éxito y un buen actor, pero creo que no debería haberlo dicho». Esta es una tendencia, igual que enfrentó cuando comenzó hace años. Pronto se lanzó el tercer álbum navideño del artista. De repente, el 20 de diciembre, Presley recibió un aviso preliminar. Se le concedió un indulto debido a la filmación de una nueva película. El proyecto se llamaba King Creole y en ese momento Paramount y el productor Hal Wallis ya habían invertido $350,000 en la producción. Presley fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos como soldado raso en Fort Chaffee, cerca de Fort Smith, Arkansas, el 24 de marzo de 1958. Su llegada se convirtió en una gran noticia para los medios de comunicación. Cientos de personas se abalanzaron sobre Presley cuando se bajó del autobús y los fotógrafos lo escoltaron al fuerte. Elvis anunció que estaba deseando servir en el ejército y que no quería ser tratado de manera diferente a cualquier otra persona. El ejército puede hacer lo que quiera conmigo. La madre de Elvis fue diagnosticada con hepatitis a principios de agosto y su condición se deterioró rápidamente. A Presley se le concedió permiso de emergencia para visitarla y ella llegó a Memphis el 12 de agosto. 2 días después, murió de insuficiencia cardíaca a la edad de 46 años. Elvis estaba devastado y nunca volvió a ser el mismo. Su relación se mantuvo extremadamente estrecha a lo largo de los años. Gladys y Elvis, incluso en la edad adulta, se comunicaban entre sí muy suavemente, insultando cariñosamente. I wish, there's a lot of things happened since she passed away that I wish she could have been around to see. It made her very happy and very proud. But that's life. I can't help it. Después del entrenamiento militar, Presley se unió a la tercera división blindada en Friedberg, Alemania, el 1 de octubre. Allí, el sargento introdujo a Presley a las anfetaminas y se convenció profundamente de sus beneficios no solo para la energía, sino también para la fuerza y la pérdida de peso. Muchos de sus amigos en el ejército se unieron a Presley para darse el gusto. Además, en el ejército, Elvis llegó a conocer el karate, que estudió en serio mientras entrenaba con Jürgen Seidel. Se convirtió en su interés de toda la vida. Más tarde lo usó en sus actuaciones en vivo. Sus compañeros soldados vieron el deseo de Presley de seguir siendo un soldado ordinario a pesar de la fama. También recordaron su generosidad. Donó su salario del ejército a la caridad y compró televisores para la base y un conjunto adicional de uniformes para todos. Presley conoció a Priscilla Beaulieu, de 14 años, en Friedberg. Se casaron después de 7 largos años y medio de noviazgo. En su autobiografía, Priscilla dijo que Presley estaba preocupado de que sus 24 meses en el ejército arruinaran su carrera.
En los servicios secretos podía dar conciertos y mantenerse en contacto con el público, pero Parker lo convenció de que para ganarse el respeto de la gente, debía servir a su país como un soldado ordinario. Además, el sello se abasteció de material inédito de Elvis y revitalizó el interés del público durante 2 años, haciendo lanzamientos exitosos periódicamente. Presley regresó a los Estados Unidos el 2 de marzo de 1960 y fue dado de baja honorablemente con el rango de sargento. El tren que lo llevó de Nueva Jersey a Tennessee estuvo rodeado por una multitud de fanáticos durante todo el camino, y Elvis se bajó en las paradas programadas para complacer a sus fanáticos. Después de eso, dio una breve entrevista en la que habló sobre el servicio y su futura carrera. Do you have any advice for the boys your age who are now going to have to put in a certain amount of duty in the service? Well, the only thing I can say is to play it straight and to do your best, because you can't fight them. Un año más tarde, RCA Victor le dio a Elvis una placa que indicaba que más de 75 millones de sus discos se habían vendido en todo el mundo. Mientras tanto, Parker empujó a Presley a un apretado programa de filmación, centrándose en comedias musicales banales con presupuestos modestos. Presley inicialmente insistió en papeles clave, pero cuando 2 películas más dramáticas, Flaming Star, de 1960, y Wild in the Country, de 1961, demostraron ser menos exitosas comercialmente, volvió a la vieja fórmula de trabajo. You live for me, Glenn. Hubo un par de excepciones entre las 27 películas que Elvis protagonizó durante la década de 1960. Las películas fueron criticadas casi ampliamente. El crítico Andrew Kane las llamó un panteón de mal gusto. Sin embargo, casi todas ellas eran rentables. 15 de las películas de Elvis de esa época fueron acompañadas por álbumes de bandas sonoras y otras 5 fueron EP de bandas sonoras. Pero debido al apretado calendario de filmación, a menudo filmaba 3 películas al año. La calidad de las bandas sonoras disminuyó y empeoró progresivamente. Gordon Stoker de The Jordanaires recordó que Presley se alejó del micrófono porque el material era tan malo que sentía que no podía cantarlo. Las primeras estrellas se instalaron y abrieron en el Paseo de la Fama de Hollywood el 9 de febrero de 1960. 8 artistas fueron galardonados con ese honor, incluido el rey del rock and roll, Elvis Presley. Elvis Presley le propuso matrimonio a Priscilla Beaulieu poco antes de la Navidad de 1966. Se casaron el 1 de mayo de 1967 en una breve ceremonia en su suite en el Hotel Aladdin en Las Vegas. El flujo de películas de fórmula y bandas sonoras de línea de montaje continuó hasta que el LP con la banda sonora de Clambake alcanzó un récord de ventas bajas en octubre de 1967. La dirección de RCA reconoció entonces el problema, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Los historiadores Connie Kirchberg y Mark Hendricks declararon: Elvis fue visto como una broma por los amantes serios de la música y así ha sido para todos, excepto para sus fans más leales. La primera y única hija de Elvis, Lisa Marie, nació el 1 de febrero de 1968. La niña nació cuando el cantante estaba profundamente preocupado e insatisfecho con su carrera. Solo 2 de los últimos 8 sencillos de sus canciones llegaron al top 40. Ninguno de ellos despegó por encima de la línea 28 de la cima, sin mencionar los primeros lugares. Gracias al coronel Parker, Presley reapareció en la NBC por primera vez en 8 años desde el programa de Sinatra Timex. Un episodio especial llamado Elvis, que fue lanzado en diciembre de 1968, recogió críticas agradables y rehabilitó ligeramente a Presley de cara a la audiencia. Animado por la experiencia de Comeback Special, participó en una prolífica sesión de grabación en American Sound Studio que resultó en el aclamado álbum From Elvis in Memphis. Fue el primer álbum sin banda sonora para celebrar un período de 8 años en el estudio que fue lanzado en junio de 1969. Fue seguido por más actuaciones en vivo. Cassandra Peterson, quien trabajó como bailarina en Las Vegas, conoció a Presley durante ese período y recordó su encuentro. Era tan antidrogas cuando lo conocí. Le mencioné que fumaba marihuana y él estaba horrorizado.
Él dijo, «Nunca vuelvas a hacer eso». Además, Elvis no solo estaba categóricamente en contra de las drogas recreativas, sino que rara vez bebía. Varios miembros de su familia eran alcohólicos y tenía la intención de evitar un destino similar. Metro-Goldwyn-Mayer filmó el ensayo y el concierto en The International en agosto para el documental Elvis, That's the Way It Is. Durante ese periodo, Elvis recibió amenazas de muerte a menos de que se pagaran $50,000. A menudo había sido blanco de muchas amenazas, sin que él lo supiera, desde la década de 1950. El FBI tomó en serio la amenaza y aumentó la seguridad para los siguientes 2 programas. Presley subió al escenario con Derringer en su bota derecha y una pistola calibre .45 en su cinturón. Afortunadamente, los conciertos transcurrieron sin incidentes. Presley se reunió con el presidente Richard Nixon en la Casa Blanca el 21 de diciembre de 1970. Elvis expresó su patriotismo y cómo pensó que podría aplicarse a los hippies para ayudar a luchar contra la cultura de las drogas que él y el presidente odiaban. Elvis le pidió a Nixon la insignia de la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas para agregar a la colección de artículos similares que estaba comenzando a coleccionar, y así significó la sanción oficial de sus esfuerzos patrióticos. La Cámara de Comercio Junior de los Estados Unidos nombró a Presley uno de los 10 jóvenes más destacados de la nación el 16 de enero de 1971. Poco después, la ciudad de Memphis nombró la sección de la autopista 51 Sur, donde se encuentra Graceland, Elvis Presley Boulevard. En el mismo año, Presley se convirtió en el primer cantante de rock and roll en recibir el premio a la trayectoria, Premio Bing Crosby, de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, la organización del Premio Grammy. En el mismo año, se lanzaron 3 nuevos álbumes de estudio de Presley que no estaban relacionados con el cine. Lo mejor de todo es que los críticos apreciaron Elvis Country. Fue un álbum conceptual centrado en los estándares del género. Fue filmado de nuevo por la Metro-Goldwyn-Mayer al año siguiente, esa vez en Elvis on Tour, que ganó el Globo de Oro a la mejor película documental ese mismo año. Mientras tanto, la relación de Presley empeoraba y era mucho más confusa. Él y su esposa se volvieron cada vez más distantes y apenas relacionándose. Sus relaciones con Joyce Bova, inesperadamente para Elvis, llevaron a su embarazo y aborto en 1971. A menudo hablaba con ella sobre la posibilidad de mudarse a Graceland, creyendo que él y Priscilla probablemente se divorciarían. Los Presley se divorciaron el 23 de febrero de 1972, después de que Priscilla revelara su relación con Mike Stone, un instructor de karate a quien Presley le había recomendado. 5 meses después, la nueva novia de Presley, Linda Thompson, compositora y ex reina de belleza de Memphis, se mudó con él. Presley solicitó el divorcio el 18 de agosto. Luego, en una rara conferencia de prensa, un reportero le preguntó a Presley si estaba contento con su imagen. A lo que Elvis respondió, «Bueno, una cosa es la imagen y otra el ser humano. Es muy difícil estar a la altura de una imagen». Presley tocó 2 conciertos benéficos para el Kui Lee Cancer Fund en enero de 1973 debido al innovador especial de televisión Aloha from Hawaii, que fue el primer concierto en solitario del artista que se transmitió en todo el mundo. El vestuario de Presley se ha convertido en el más elaborado y reconocible, con el que su imagen moderna está estrechamente asociada. Al final del espectáculo, cuando Elvis extendió su capa con la imagen de un águila americana con las alas extendidas en la espalda, se convirtió en una figura divina. Finalmente, el proceso de divorcio de Presley finalizó el 9 de octubre de 1973. El cantante estaba muy preocupado por Mike Stone e incluso pensó en matarlo. Elvis casi fue atacado en el último concierto y pensó que fue Stone quien le envió asesinos. De hecho, eran unos fanáticos rabiosos que, en un ataque de amor por su ídolo, subieron al escenario. Sin embargo, para entonces la salud de Elvis se había deteriorado seriamente. Sufrió una sobredosis de barbitúricos 2 veces en un año y pasó 3 días en coma después del primer incidente en su habitación de hotel.
fue hospitalizado en un estado semicomatoso a finales de 1973 debido a la adicción a la petidina. Según su médico, el Dr. George C. Nichopoulos, Presley sintió que al obtener drogas de un médico no era el adicto común y corriente que obtenía algo de la calle. La posible razón de su deteriorada salud fue que desde su regreso, Elvis había dado más actuaciones en vivo cada año y en 1973 ya habían 168, era su agenda más ocupada. Se aventuró en otro intenso programa de giras en 1974 a pesar de su mala salud. Los dos artistas de concierto más populares y exitosos de la década de 1970 fueron Elvis Presley y Led Zeppelin, y casualmente se pusieron al día en mayo de 1974 porque en común compartían a su promotor. Aunque Elvis no era un gran fanático del hard rock, sabía quiénes eran los Zeppelins. En algún momento, probablemente fue alertado de la presencia de una banda de rock en la sala porque recurrió a sus músicos. Espera un minuto. Sí podemos empezar juntos, amigos, porque tenemos a Led Zeppelin por ahí. Tratemos de parecer que sabemos lo que estamos haciendo, lo hagamos o no. Poco después, desafortunadamente, en septiembre, la condición de Elvis empeoró dramáticamente. El tecladista Tony Brown recordó la llegada de Presley a un concierto en la Universidad de Maryland. Se cayó de la limusina, de rodillas. La gente saltó para ayudar y él los apartó como «¡No me ayudes!». El guitarrista John Wilkinson recordó: «Lo vi en su camerino, simplemente cubierto sobre una silla, incapaz de moverse. Muy a menudo pensaba, jefe, ¿por qué no cancela esta gira y se toma un año libre?». Me dio unas palmaditas en la espalda y dijo: «Todo estará bien, no te preocupes por eso». RCA comenzó a preocuparse cuando Elvis perdió interés en grabar. Entonces, Elvis no había podido grabar un sencillo desde 1973. RCA envió una grabadora móvil a Graceland que hizo posible 2 sesiones de grabación a gran escala en la casa de Presley en 1976. El proceso de grabación se convirtió en una lucha para él, incluso con ese enfoque conveniente. Los sencillos lanzados no se convirtieron en éxitos significativos, aunque la figura de Elvis Presley seguía siendo significativa a nivel nacional. Presley y Linda Thompson se separaron en noviembre de ese año y pronto conoció a Ginger Alden. Le propuso matrimonio a la chica y le dio un anillo de compromiso solo 2 meses después, aunque algunos de sus amigos más tarde afirmaron que no tenía intenciones serias de volver a casarse. Durante ese periodo de tiempo, Elvis canceló conciertos porque ya no podía cantar normalmente y estar en el escenario durante mucho tiempo. El padre de Elvis, Vernon, se involucró estrechamente en las finanzas de su hijo y despidió a sus 3 guardaespaldas, llamados la Mafia de Memphis, citando recortes presupuestarios. En el mismo año se publicó el libro Elvis What Happened, en coautoría con guardaespaldas despedidos. Elvis quedó devastado por el libro y trató sin éxito de detener su publicación, ofreciendo dinero a los editores. En ese momento, Presley ya sufría de glaucoma, hipertensión, daño hepático y agrandamiento del colon, una enfermedad aumentada y exacerbada por el abuso de drogas. Presley iba a volar desde Memphis para comenzar una nueva gira un martes por la noche, el 16 de agosto de 1977. Tuvo un buen descanso con sus amigos el día anterior y fue a su habitación en Graceland. El día de su partida, Ginger Alden lo encontró inconsciente en el piso del baño. Elvis fue llevado al hospital, pero al llegar ya estaba muerto. Los intentos de resucitarlo no tuvieron éxito y a las 3:30 de la tarde, Elvis Presley fue declarado muerto en el Baptist Memorial Hospital a la edad de 42 años. Miles de fanáticos se reunieron alrededor de Graceland el día del funeral. Seguían yendo y viniendo a la puerta, queriendo ver el ataúd abierto de Elvis. El funeral de Elvis Presley se celebró en Graceland el jueves 18 de agosto. Un automóvil se estrelló contra un grupo de fanáticos fuera de la puerta, matando a 2 mujeres jóvenes e hiriendo gravemente a una tercera. Alrededor de 80,000 personas se alinearon en la ruta de la procesión hacia el cementerio de Forest Hill, donde el legendario cantante fue enterrado junto a su madre. El cementerio fue visitado constantemente por los fanáticos.
Sin embargo, después de que alguien intentó robar el cuerpo de Elvis, los restos de Presley y su madre fueron exhumados y enterrados de nuevo en el jardín de meditación de Graceland. El padre de Elvis Presley dijo en una entrevista: "La muerte de Elvis fue tan repentina que pasarán años antes de que pueda aceptar el hecho de que realmente sucedió. Sin embargo, incluso mientras estoy de duelo, me han consolado enormemente los miles de fanáticos que amaban a Elvis y que han expresado su simpatía. Saben que nunca lo volverán a ver, pero siempre apreciarán el recuerdo del placer que les dio, al igual que yo". Aunque, debido a los desajustes entre las indicaciones médicas y las causas de la muerte, todavía hay una teoría de conspiración entre los fanáticos de que Elvis fingió su muerte y había un muñeco en el ataúd en el funeral. El presidente Jimmy Carter hizo una declaración apreciando el impacto de Elvis en la cultura de la nación. Su música y su personalidad, fusionando los estilos del country blanco y el rhythm and blues negro, cambiaron permanentemente la cara de la cultura popular estadounidense. Sus seguidores eran inmensos y era un símbolo para la gente de todo el mundo de la vitalidad, la rebeldía y el buen humor de su país. 6 de los sencillos póstumos de Presley fueron top 10 country hits entre 1977 y 1981. La famosa mansión Elvis se abrió al público en 1982. Se ha convertido en la segunda casa más visitada que atrae a más de 500,000 de visitantes al año después de la Casa Blanca. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en el 2006. Elvis ha sido incluido en 5 salones de la fama de la música: el Salón de la Fama del Rock and Roll, el Salón de la Fama de la Música Country, el Salón de la Fama de la Música Gospel, el Salón de la Fama del Rockabilly y el Salón de la Fama de la Música de Memphis. Fue galardonado con el premio W.C. Handy de la Blues Foundation y honrado con el primer premio Golden Hat de la Academia de Música Country en 1984. Obtuvo el premio al mérito de los American Music Awards en 1987. Elvis ha estado entre las 3 celebridades fallecidas con mayores ingresos según la revista Forbes durante 15 años desde el año 2000, con un ingreso anual récord de $60 millones. Presley es el poseedor del récord de más canciones en el Billboard Top 40 con 115 canciones. Elvis mantuvo varios caballos en Graceland, que siguen siendo importantes para la finca de Graceland. Alan Alexander, un ex maestro local, ha estado cuidando a los caballos de Elvis en Graceland durante 38 años. Priscilla Presley ama los caballos, por lo que se ha desarrollado una amistad especial entre ellos. Elvis trajo caballos a Graceland específicamente para Priscilla. Un caballo llamado Palomino Rising Sun era el caballo favorito de Elvis y hay muchas fotos de él montándolo. El respeto por la personalidad de Elvis no disminuye hasta el día de hoy. El presidente Donald Trump otorgó póstumamente a Presley la Medalla Presidencial de la Libertad en 2008. Y después de algún tiempo, apareció información sobre la próxima película biográfica sobre Elvis Presley. Y ahora, el 25 de mayo del 2022, tuvo lugar el primer estreno de Elvis en el Festival de Cine de Cannes. La película cuenta sobre la vida y la carrera de Elvis Presley desde su infancia y antes de convertirse en cantante, estrella de rock and roll y actor de cine, así como sobre su difícil relación con su manager, el coronel Tom Parker, cuyo papel fue interpretado por Tom Hanks. Austin Butler consiguió el papel de Elvis. La película se convirtió en la segunda película biográfica musical más taquillera de todos los tiempos después de Bohemian Rhapsody. Lo que confirma una vez más que el amor de los fanáticos por Elvis Presley no muere incluso después de muchos años. Fue nominado para 8 premios en la 95ª edición de los premios de la Academia, incluyendo por actuar a Austin Butler como mejor actor. Elvis Presley vivió una vida corta, pero llena de acontecimientos, llena de giras, mudanzas, programas de televisión, encuentros únicos, papeles en la pantalla grande y música. Se convirtió en uno de los que trajo alegría e inspiración a millones de personas. Puedes conocer a otras personalidades igualmente icónicas haciendo clic en el icono que aparece en tu pantalla. Hay muchas más biografías de los favoritos de millones en nuestro canal, y cada espectador encontrará algo interesante aquí, así que sigan el enlace y descúbranlas.
Gracias por ver este video hasta el final, suscríbete al canal y será genial si nos regalas un me gusta. Esto fue Biographer, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!